Estudios Martianos, institución consagrada al estudio y promoción de la vida y obra de José Martí. Nos acompañan en esta mañana representantes de la Embajada de Venezuela, de Perú, amigos de Guatemala, del proyecto Semillas de Paz de Italia, directivos de la oficina del programa Martiano, del Centro de Estudios, de la Sociedad Cultural, del Centro Fidel Castro y otros amigos de la institución Martianos Todos. A continuación, invitamos a la doctora Marlene Vázquez, directora del Centro de Estudios, quien ofrecerá las palabras centrales de este acto. Muy buenos días, queridos compañeros martianos todos. El centro arriba hoy a su aniversario 46. Son más de 4 décadas de investigación y promoción de la obra del más universal de los cubanos y, por qué no, digámoslo con orgullo legítimo, del más universal de los latinoamericanos. Y sé que nuestros amigos del continente aquí presentes estarán de acuerdo conmigo. Perdóneseme la pasión. También pudiera decir, como le he escuchado a un colega nuestro, Noel Nápoles, que tenemos al universal más cubano. Coincidentemente, este centro fue fundado en julio, un mes simbólico para Cuba y para todo el continente. Acontecieron en fechas cercanas a la nuestra la aparición de la revista venezolana, el natalicio de Simón Bolívar, la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la aparición de la Edad de Oro, el asalto al cuartel Moncada, el triunfo de la revolución sandinista que se conmemora precisamente hoy, 19 de julio, entre otras muchas efemérides. Y si vamos a la historia universal, hay que mencionar, entre otras, la declaración de la independencia de los Estados Unidos y la toma de la Bastilla y el subsiguiente inicio de la Revolución Francesa que cambió para siempre el destino de la humanidad. Es inevitable coincidir en fechas, se me dirá cual verdad de perogrullo, porque el calendario es uno, aunque varíen los años. Visto así, es muy cierto. Pero ¿cómo no reparar en el carácter renovador que tuvo, iniciando julio de 1881, la aparición del primer número de la revista venezolana, uno de los primeros proyectos fundacionales martianos? Su vida efímera, pues de esta publicación salieron solo 2 números en ese propio mes, bastó para anunciar un cambio esencial en el modo de mirar y expresar lo americano y un orgullo por nuestras tierras y culturas expresado con una intensidad tal y una hondura reflexiva y emotiva inédita hasta entonces. Si en el primer número las 32 páginas que lo componían fueron escritas íntegramente por Martí, ya en el segundo y último se sumaron de manera entusiasta varios intelectuales venezolanos. Allí publicaron artículos y poemas Guillermo Tell Villegas, Diego Hugo Ramírez, Lisandro Alvarado y Eloy Escobar. El Cubano publica en ese segundo y último número el obituario dedicado a Cecilia Costo, y el duelo por la muerte del gran maestro no le impide el tono laudatorio y entusiasta. En el editorial, el carácter de la revista venezolana expone sus criterios acerca de la
revolución literaria que se iniciaba en América, la cual, a su juicio, debía ser radical. Con este proyecto editorial hacía realidad aquella promesa y petición suya expresada meses antes en su discurso en el Club de Comercio de Caracas: «Deme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí un hijo». Y para mayor realce, el 24 de julio de 1783 había nacido Simón Bolívar, de quien conmemoraremos en próximos días su 240 aniversario. Es Bolívar, sin duda alguna, el personaje histórico que más admiraba Martí. Abundan en su obra las referencias al respecto, hasta el punto de identificarlo con la figura del padre y lo que ella representa para la familia, en este caso, la familia de los pueblos americanos. Con permiso. Es difícil no ceder a la tentación de la cita cuando Martí escribe sobre Bolívar, pues hasta en los textos más breves que le dedicara, su verbo se percibe transido de devoción filial, cuando no inflamado de entusiasmo y admiración, como ocurre con su discurso de 1893, que es quizás una de las páginas más citadas al respecto, pero también de las más bellas. Pero así está Bolívar en el cielo de América, sentado aún en la roca de crear, con el Inca al lado y el haz de banderas a los pies. Así está él, calzadas aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho, sin hacer, está hasta hoy, porque Bolívar tiene que hacer en América todavía. Yo añadiría que como Bolívar, Martí también tiene que hacer en América todavía, y ambos tienen mucho que hacer en el mundo de hoy. Pero si estremecedoras resultan estas imágenes y su carga emotiva pronunciadas ante un público adulto, cada uno igualmente la ternura con que lo pinta en Tres Héroes en la Edad de Oro. Detrás de la figura del viajero anónimo se esconde la identidad del propio Martí, impaciente por encontrarse con el prócer en la soledad del crepúsculo caraqueño. Creo que todos los que hemos ido por primera vez a Caracas hemos repetido el ritual martiano de ir a visitar a Bolívar en esa hora en que las aves regresan a la plaza, en que las sombras empiezan a caer y en que ese silencio indescriptible del crepúsculo le llega a uno al alma y se vuelve a sentir esa admiración. Lo digo de veras con conocimiento de causa. Y cuentan que el viajero, dice Martí, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre, a Bolívar y a todos los que pelearon como él, porque la América fuese del hombre americano, a todos, al héroe famoso y al último soldado que es un héroe desconocido. Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria. Inaugurar la Edad de Oro con el homenaje a Bolívar en Tres Héroes da la medida de cuánto estimaba su ejemplo para la educación de las nuevas generaciones. Retomaba ahora bajo otras pautas el espíritu renovador que había caracterizado el proyecto caraqueño 8 años atrás y, ¿por qué no?,
desde el 77, la revista guatemalteca, que no pasó de un prospecto y de los borradores de unos artículos, y que se puede considerar con toda justicia como el germen de la venezolana, de la Edad de Oro y del resto de los proyectos editoriales que acometiera Martí. No estamos solo en presencia de una revista para niños y jóvenes cuando nos acercamos a la Edad de Oro, sino de un proyecto cultural de contenido emancipador de grandes proporciones, y yo diría más, a tono con nuestros días, de carácter descolonizador. La intención de preparar a los niños y jóvenes del 89 y también, ¿por qué no?, a sus padres y maestros para el ejercicio cívico en la América del nuevo siglo es evidente. No se trataba de entretener, si bien el disfrute y el solaz son posibles en estas páginas, sino de cultivar el espíritu. No hay ningún simplismo detrás de una revista cuyo primer número, además de insistir en la relación entre nuestra historia y épica con las de otras culturas, como la griega, por ejemplo, expresa otra de las constantes de su obra, la relación entre autoctonía y universalidad. En la última página de ese primer número manifiesta estas verdades nada inocentes y sí previsoras. Esta es la última página de la Edad de Oro para niños y jóvenes. Escuchemos este fragmento que a mí realmente cada vez que lo leo me vuelve a tocar hondo. Lo que ha de hacer el poeta de ahora es aconsejar a los hombres que se quieran bien y pintar todo lo hermoso del mundo de manera que se vean los versos como si estuviera pintado con colores, y castigar con la poesía como con un látigo a los que quieran quitar a los hombres su libertad o roben con leyes pícaras el dinero de los pueblos, o quieran que los hombres de su país les obedezcan como ovejas y les laman la mano como perros. Estaba forjando ciudadanos para el siglo XX. Siempre me pregunto cuál hubiera sido el resultado si esos números de la Edad de Oro hubiesen salido durante 4 o 5 años. Poco duró el magno proyecto, apenas 4 números que deben haber sido para Martí como un oasis en medio de la angustia creciente por lo adelantados que iban los preparativos para la Conferencia Panamericana Congreso de Washington, como también se le conoce, y cuya primera crónica publicó el 28 de septiembre de ese mismo año. Fíjense que el año 89 es un año de batallas terribles, es el año de vindicación de Cuba, en marzo del 89, cuando se difamó sobre la dignidad de los cubanos y por extensión de los latinoamericanos. Ese año 89, el 27, escribe la primera crónica sobre la conferencia y está escribiendo de julio a octubre la Edad de Oro. Y está enfermo de alma y espíritu, como dice él mismo en carta a Gonzalo en más de una ocasión, por la ingenuidad de los cubanos y por otros no tan ingenuos que podían ayudar al plan inicuo de separar a Cuba de España en aquel momento para acercarla a los Estados Unidos. Es decir, que escribir estas cosas pensando en el futuro de nuestra América da la medida de la estatura del tremendo estadista, pero también del tremendo pensador, filósofo, poeta, intelectual orgánico, como diríamos hoy, que fue José Martí. En octubre, después del 4º número, prefirió sacrificar la revista antes que ceder a las presiones del editor propietario, que insistía en que se hablara, y cito, del temor de Dios
y que el nombre de Dios y no la tolerancia y el Espíritu Divino estuvieran en todos los artículos e historias. Fin de la cita. Esa impronta de renovación, cambio y justicia social se extendió a todo lo largo del siglo XX y está claro que cada una de las chispas revolucionarias de esa centuria tuvieron su origen en el pensamiento martiano. No hablamos solo de la rebeldía política, sino la impronta de renovación que transformó el arte y la literatura cubanas de las llamadas vanguardias, que de manera más o menos explícita siempre tuvieron como común denominador un compromiso del lado de la justicia, el patriotismo y el antiimperialismo, y la defensa a ultranza de la cubanía. Veamos de qué modo define a Martí en 1951 la mirada iluminadora de Fina García Marrús, quien se adelanta con este ensayo a las celebraciones oficiales del centenario. ¿Por qué traigo a Fina a colación? Porque muchas veces nos hemos encontrado criterios respecto a que los origenistas se apartaban de todo lo que pudiera tener un sentido político y que vivieron una buena parte de su vida y ejercieron una buena parte de su obra apartados porque no se querían contaminar. Ese es un lugar común muy frecuente que yo creo que podemos derrotar con toda facilidad cuando vemos el modo en que esa Fina García Marrús, en ese ensayo que se publicó en el 52, pero que estaba escrito desde el 51, define a Martí, y creo que lo hace conscientemente. No quiso participar del homenaje oficial que organizó el gobierno dictatorial y criminal de Fulgencio Batista y Saldívar. Dice Fina de Martí: desde niños nos envuelve, nos rodea, no en la tristeza del homenaje oficial, en la cita del político frío o en el tributo inevitable del articulista de turno, sino en cada momento en que hemos podido entrever en su oscura y fragmentaria ráfaga el misterioso cuerpo de nuestra patria o de nuestra propia alma. Él solo es nuestra entera sustancia nacional y universal, y allí donde en la medida de nuestras fuerzas participemos de ella, tendremos que encontrarnos con aquel que la realizó plenamente y que en la abundancia de su corazón y el sacrificio de su vida dio con la naturalidad virginal del hombre. Ese es el Martí de Fina, que además en aquel momento era un intelectual muy joven. Cuando en plena república neocolonial, en el momento más sangriento de su historia, se conmemoró el centenario del natalicio del apóstol, la juventud ávida de redención se lanzó a cambiar nuestra realidad, decidida a lavar la afrenta con su sangre generosa. Hace ya 70 años de la entrada en la historia de aquella generación extraordinaria, heredera de lo más puro de la rebeldía nacional, se iniciaba entonces un proceso de materialización del ideario martiano con sentido transformador de la sociedad cubana, ahora sí del lado de los pobres de la tierra, como planteara Fidel en el programa del Moncada. Una revolución que significaba no solo el alcanzar la soberanía frustrada en los mismos natales de la República,
y sus inmediatas consecuencias políticas y económicas. Estábamos ante un hecho cultural sin precedentes que cambió el destino de millones de personas y situó a Cuba como nunca antes en una posición de dignidad y decoro de gran relieve a nivel internacional. El Centro de Estudios Martianos es un resultado de todo ese proceso transformador. No voy a abundar aquí en detalles de los orígenes que todos conocemos, pues se rememoran en cada aniversario. Surgido al amparo de la Biblioteca Nacional y su Sala Martí, y bajo los auspicios de intelectuales de talla mayor como Cintio Gutiérrez, Fina García Marrús, Juan Marinelo y Roberto Fernández Retamar, y fundado por la decisión del comandante en jefe Fidel Castro y del doctor Armando Jara, entonces ministro de Cultura. Con tales antecedentes en el legado del apóstol y hasta en la coincidencia de fechas que apuntábamos al principio, este centro tiene como máxima la capacidad profesional de su colectivo, que es de alta calidad, los resultados académicos de valía, los aportes a la promoción de esa fortaleza que es la obra de José Martí, tanto en Cuba como en el extranjero, y la capacidad y osadía necesarias para enfrentar con creatividad y compromiso las dificultades que afectan al mundo de hoy. Continuemos nuestra labor de investigación con el rigor que nos caracteriza y la convicción de que hacemos una obra de amor, de fortalecimiento de la unidad nacional, de cimentación de la cultura de paz, de respeto, de diálogo, convencidos de que podemos contribuir decisivamente a la construcción de una Cuba mejor, más digna, más justa, pero con el orgullo de defender a toda costa la soberanía nacional, nunca negociable, y de no aceptar imposiciones foráneas como el bloqueo y sus derivados que agreden nuestra dignidad, desconocen nuestros derechos y perjudican de manera criminal la calidad de vida de todo nuestro pueblo. En este colectivo no estamos hoy todos los que han formado parte de él durante estos largos años. Cada uno de ellos tiene un lugar preferente en nuestros corazones y su aporte ha hecho posible los resultados alcanzados por la institución. Nuestro recuerdo, afecto y gratitud a cada uno de los ausentes, con la certeza de que todo el que ha sido tocado por el espíritu martiano hará obra de amor por su patria y tendrá como blasón personal la honradez, la humildad y el sentido del deber. A los que se han ido para siempre, luz para sus almas y gracias por el ejemplo de Ramón de Armas, de Enrique López Mesa, de Salvador Arias, del doctor Armando Jara, de Rodolfo Sarracino y otros que no trabajaban con nosotros, pero fueron martianos y fundaron desde sus posiciones como docentes a muchos discípulos, como la doctora Ana Cairo Ballester, que fue miembro de nuestro Consejo Científico durante muchos años. Su obra viva, es que no puedo evitar la emoción en momentos así. Su obra viva sigue siendo útil
y nos alienta en las dificultades del día a día, pues como dijera Martí, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Muchas gracias, compañeros, a los que seguimos formando parte de este colectivo, a los que nos acompañan hoy a pesar de las dificultades de transporte para llegar con puntualidad. Muchas gracias a todos por el esfuerzo presente y confiemos en el futuro y también con Martí en el mejoramiento humano y en la utilidad de la virtud. Muchas gracias. En estos momentos no queremos dejar pasar la oportunidad para reconocer la labor de dos compañeras recientemente jubiladas, quienes contribuyeron de manera definitiva, anónima y constante al desarrollo de esta institución. Nos referimos a Marlene Vázquez, a Marlene Santi Esteban, ya la tenían jubilada, a Marlene Santi Esteban y a Regina Arango. Por favor, Regina, que se encuentran, que pasen adelante, por favor. Y hay otro momento que queremos compartir, porque hoy es un día de celebración, pero hay un joven investigador que se encuentra también hoy de cumpleaños y queremos también celebrarlo. Y por supuesto, pasa adelante, Miguel. Les proponemos entonces disfrutar de un momento musical también con la más joven generación de músicos de nuestro país. Me refiero a un trío de reciente conformación que tiene el sugestivo nombre de MKM. Vamos a darles la bienvenida.
Y luego de escuchar el internacional A Mi Manera y el cubanísimo danzón Almendra, les agradecemos por participar con nosotros en este acto y les damos la bienvenida a futuro, los invitamos a futuras presentaciones que tendremos en este mismo salón como parte de nuestra programación.